Entonces, sin más, les voy a hacer la presentación del día de hoy. Otra vez les doy la bienvenida y tenemos la plática que se llama la espectrometría de masas, una pieza fundamental en el rompecabezas químico, con la maestra Lisbeth Triana Cruz. La maestra Lisbeth es técnica académica y en el laboratorio de espectrometría de masas e infrarrojo, aquí en la sede del Instituto de Química, en la sede de SIX, UAM, UNAM. La maestra Triana realizó estudios de licenciatura, es química farmacéutica bióloga de la Universidad Veracruzana. Obtuvo el grado de maestría en ciencias químicas en el Instituto de Química de la UNAM. Posteriormente laboró en la industria farmoquímica como química analista en el área de estudios de estabilidades de principios activos. A partir de 2011 se encuentra laborando por parte del Instituto de Química de la UNAM en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable como técnica académica titular A de tiempo completo en el Laboratorio de Espectrometría de Masas de Baja y Alta Resolución y Espectroscopía de Infrarrojo. Entonces, algo que es de llamar la atención de la maestra Triana es que ya ha trabajado con la industria, ¿no? Entonces, sin más, maestra Lisbeth, le cedo la palabra, le agradezco mucho su presentación y le cedo la palabra y si puede compartir su pantalla. Muy buenos No. días. Ah, ya. Estoy compartiendo. Sí, muchas gracias. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradezco la invitación para impartir este seminario. Mi nombre es Lisbeth Triana Cruz y voy a platicarles el día de hoy sobre este seminario de la espectrometría de masas, una pieza fundamental en el rompecabezas químico. Aquí les dejo mi correo de contacto por si desean escribir alguna duda referente a lo que vamos a hablar el día de hoy o cualquier otro tipo de duda sobre el análisis de esta técnica. Será un gusto y un placer contestarles. Bueno, vamos a dar inicio al seminario. Y bueno, me gustaría comenzar, fijando el objetivo de este seminario, ¿sí? Y es más que nada brindar un enfoque muy general, ¿sí?, sobre la importancia, sobre la instrumentación y los alcances que tiene esta técnica de espectrometría de masas. Y bueno, vamos a comenzar con una, digamos, una descripción, una definición muy general, ¿sí?, sobre qué es esta técnica. Pues es, más que nada, está basada en la medición de masas de compuestos, ¿sí?, mediante la generación de iones. Estos van a ser separados de acuerdo a su función o de su relación masa-carga. Esto se hace a través de campos eléctricos, magnéticos, estáticos, entre otros, y se detecta, ¿sí?, la proporción de estos iones de acuerdo a su abundancia. Y por ende, para la detección de estos iones se van a recopilar, ¿sí?, y van a ser detectados, posteriormente van a ser procesados estos datos a través de software, ¿sí?, para finalmente representarse como una gráfica bidimensional a lo que le llamamos espectro de masas. ¿Qué es gráfico? Sí, es un gráfico en el que en las ejes de las X vamos a ver la relación masa-carga y en el Y la abundancia o la intensidad de estos iones. Y vamos a ver una serie de fragmentos o barras, ¿sí?, que más adelante hablaremos o especificaremos exactamente qué significa, ¿sí? Bueno, me gusta emplear esta analogía, ¿sí?, del rompecabezas contra la espectrometría de masas porque, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos resuelto algún rompecabezas, ¿sí? Lo cual para muchos es bastante divertido, es un reto, ¿sí? Cuando empezamos con este tipo de hobbies, pues por lo regular siempre empezamos con un rompecabezas pequeño, ¿no? A lo mejor de unas 100 piezas, ¿no? Como es el de la imagen,
es un rompecabezas de 101 piezas, ¿no? Pero conforme vamos adquiriendo más habilidad, ¿sí? Con este hobby vamos escalando, ¿sí? Cada vez nos parece, después de practicar con rompecabezas pequeños, ¿sí? De 101 piezas y que ya dominamos ese reto, pues seguimos escalando hasta llegar a lo mejor rompecabezas de 500 y damos un salto mortal, ¿verdad? A rompecabezas hasta de 36.600 piezas, ¿no? Como es el caso de esta imagen, que es es uno de los récords mundiales, ¿sí? De el rompecabezas más grande, ¿sí? Que se ha resuelto. Entonces, esto tiene mucha similitud con la espectrometría de masas, puesto que podemos analizar compuestos de masa carga pequeña, medianas y muy grandes, como es el caso de compuestos como proteínas. Es por ello que me gusta emplear esta analogía, ¿sí? De los rompecabezas y en cuanto a esta técnica. Bueno, vamos a ver también qué similitudes tiene, ¿no? Cuando nosotros decidimos emplear este hobby de rompecabezas, bueno, elegimos este rompecabezas en base al número de piezas y el nivel de dificultad, sí, que queremos o que queremos desarrollar. También seleccionamos, ¿sí? El sitio donde queremos realizar este rompecabezas. Es muy importante asignar una área donde lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? También una de las recomendaciones es siempre tener presente esa imagen de ese rompecabezas, ¿sí? Completo, lo cual nos va a servir de mucha guía a la hora de irlo armando, irlo resolviendo. Ya para los expertos, y depende de la dificultad, ¿verdad?, del rompecabezas, bueno, vamos a utilizar o podemos emplear una lupa para encontrar esos pequeños detalles o matices que marcan la diferencia entre cada una de esas piezas. También vamos a buscar elementos significativos, ¿sí? Que se diferencien claramente para poder ver dónde vamos a irlo colocando. Cuando una pieza no encaja, aunque a lo mejor a simple vista pareciera que esa pieza va en dicho lugar, simplemente si no encaja, no encaja y no hay que forzar en colocar esa pieza donde no va, ¿verdad? Otra de las consideraciones es pues tener mucha paciencia, ¿sí? Mucha dedicación, sobre todo constancia y práctica para desarrollar y hacer esta muchas veces este es un hobby que se lleva a cabo con familia, con amigos, puede ser muy divertido, ¿verdad? Ahora vamos a ver la comparación con la técnica, ¿no?, de espectrometría de masas. Bueno, en este caso, de cierta manera elegimos el tipo de molécula, o más bien la línea de investigación, ¿sí?, que queremos desarrollar o que queremos conocer. En el caso de elegir, ¿no?, decirlo así, el tipo de molécula, bueno, aquí lo que estamos haciendo es pues, seleccionar el rango de masas, que por ende o eso nos da pausa para poder reconocer o elegir un analizador y la resolución de la instrumentación que vamos a emplear, ¿sí? Es muy importante por ello seleccionar correctamente, ¿sí?, la instrumentación. También contar con la estructura, con una fórmula teórica, ¿sí?, de la muestra es muy importante, pues para poder ir armando la molécula y también conocer o elegir la instrumentación adecuada. Ahora, analizar a detalle, ¿sí?, cada uno de los iones presentes cuando ya tenemos nuestro gráfico, nuestro resultado, nuestro espectro, y esto es para encontrar patrones de fragmentación, ¿sí?, que nos va a brindar o nos va a proporcionar información estructural importante de la molécula. También, bueno, vamos a buscar tan anhelado ion molecular. Vamos a tratar de identificar pérdidas lógicas dentro de nuestro
espectro, identificar si hay algún tipo de reordenamiento, ¿sí?, que pueda diferenciarse muy claramente con respecto a otros compuestos o materias primas. Si uno o varios de estos fragmentos, ¿sí?, no encaja, ¿sí?, aquí lo que se debe de pensar es realizar o corroborar con otro método de ionización. Muchas veces se emplea más de un método, ¿sí?, para poder tener un resultado de identificación. Y bueno, al igual que el rompecabezas, bueno, también debemos de tener mucha paciencia y dedicación, mucha constancia y práctica, porque, bueno, en el punto de la interpretación de los datos, en este caso de los espectros de masas, bueno, depende, ¿sí?, de qué tipo de molécula estemos hablando, del rango de masas y demás, puede llegar a ser un poco complicada, ¿no? Entonces hay que tener también mucha paciencia y práctica para ello. Y la discusión de resultados, bueno, esto muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando hacemos nuestras exposiciones de avances, nuestros grupos de investigación, ¿sí? Lo cual también ayuda mucho, puede ser muy divertido, nos ayuda mucho a compararlo, ¿sí?, con más técnicas analíticas para poder ir armando este rompecabezas químico de nuestra molécula. Entonces, es por ello que me gusta emplear esta analogía. Bueno, en cuanto a la historia, no vamos a dar mucho, nada más quiero comentarles que no es una técnica nueva, ¿sí? En 1912 tenemos nuestro primer espectrómetro de masas, y de ahí hasta la fecha se han ido haciendo muchas mejoras en la instrumentación. Esto con la finalidad de poder aumentar la sensibilidad, ¿sí?, de nuestro instrumento y poder detectar esas moléculas, ¿sí?, en las diversas aplicaciones. ¿Sí? Actualmente también tenemos muchos avances por ahí, premio Nobel 2002, sobre un método de ionización de electrospray, que es una técnica muy usada actualmente, ¿sí?, y que tiene la principal aplicación es para el análisis de biomoléculas. Otra de las grandes aportaciones actualmente es de los sistemas Orbitra, ¿sí?, es una tecnología patentada, donde la resolución, la precisión de este método o este analizador es muy importante y nos permite para poder hacer en aplicaciones mucho más específicas, con matrices mucho más complejas. Bueno, realmente este seminario, bueno, como les decía, el objetivo es brindar un objetivo muy general. Y aquí me gusta ampliar este esquema, ¿sí?, porque es lo que debemos de tener presente a la hora que queremos emplear esta técnica, ¿sí?, para analizar nuestros compuestos, ¿sí? No tan solo es solamente tener o enfocarnos solamente en la interpretación de los resultados, ¿no?, sino es todo, es muy complementario para empezar a conocer qué es lo que queremos analizar, qué tipo de compuesto, tener fundamentos de esta técnica, que son principios básicos, los procesos de ionización, ¿sí?, porque dependiendo de lo que vamos a analizar, serán la elección, ¿sí?, de esos procesos de ionización, de aspectos técnicos, de la instrumentación que vamos a emplear para posteriormente poder hacer una interpretación espectral correcta, ¿sí? Y pues esto tiene diversas aplicaciones, ¿sí?, detección, identificación, cuantificación, etc. Entonces, ¿cuál es el principio básico de esta técnica? Bueno, primeramente vamos a ionizar, ¿sí?, y es a nuestro compuesto o nuestra molécula. Lo que vamos a hacer es convertir esas moléculas de nuestro analito a átomos o a especies iónicas, ¿sí?, en fase gaseosa. Posteriormente van a ser separados, ¿sí?, y analizados de acuerdo a su relación masa-carga, ¿sí?, y
Posteriormente van a ser dirigidos, ¿sí?, hacia el detector, y estos iones se van a separar, se van a medir, se van a amplificar, y como resultado vamos a tener un espectro de masas. Pero bueno, vamos a comenzar principalmente por conocer un poco más sobre qué tipo de muestras podemos analizar con esta técnica. ¿Y a cuántos de nosotros seguramente no nos hemos preguntado lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de muestras se puede analizar a través de esta técnica? ¿Qué cantidad de muestras se requiere? ¿Qué características debe cumplir la muestra para dicho análisis? Vamos a tratar de irlas resolviendo poco a poco. ¿Qué tipo de muestras? Bueno, es aplicable para todo tipo de muestras, ¿sí? Tanto muestras volátiles, como no volátiles, polares, no polares, sólidos, líquidos, gases. La verdad es que todo tipo de muestras se puede analizar a través de espectrometría de masas, pero de ahí tengo que hacer la aclaración, ¿sí?, que esto dependerá mucho, ¿sí?, de la instrumentación que tengamos, ¿sí? Entonces, muchas veces ha pasado que mandan a realizar análisis y luego, pues, les digo que no es posible, ¿no? Como diciendo que espectrometría de masa se puede analizar con todo tipo de muestras, sí, teniendo la instrumentación adecuada. Entonces, aquí nuestro limitante muchas veces, nosotros como laboratorio de servicios analíticos, pues es la instrumentación con la que contamos. Pero eso no quiere decir que no se pudiera analizar. Con la instrumentación adecuada se puede analizar cualquier tipo de muestra a través de esta técnica. Entonces, la otra pregunta, bueno, era ¿qué cantidad de muestras? Aquí hay una enorme ventaja con respecto a algunas otras técnicas de análisis, y es la cantidad de muestras. Vean que si hacemos una introducción directa, que ahorita hablaremos de qué se trata, estamos empleando una cantidad de muestra de 0.1 a 1 miligramo. Si utilizamos algún sistema cromatográfico, como es cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, estamos empleando alrededor de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 12 miligramos. Como verán, es una cantidad muy, muy pequeña la que necesitamos para realizar un análisis. Y esto siendo un poco, digamos, estrictos, ¿no? De decir que estas son las cantidades. También es importante mencionar que muchas veces se solicita, uno como analista solicitamos más muestras, ¿sí?, de las que se estoy mencionando aquí. Esto es con la finalidad, uno, de poder observarla, ¿sí?, para poderla manipular, preparar la muestra, ingresarla en el instrumento. Entonces, pues por lo regular se les solicita de 5 a 10 miligramos, esto dependerá de la naturaleza de la muestra, ¿sí?, para poderla observar. Muchas veces, depende de la aplicación, esto pues es imposible, pero bueno, haciendo diluciones se pueden llegar a tener cantidades mucho más pequeñas. Dependerá de la entrada de muestra hacia nuestro instrumento, qué cantidad requerimos. Pero en resumen, es una cantidad muy pequeña la que se necesita para este análisis. Ahora, ¿qué características debe tener la muestra? Pues esto va a depender mucho del método de ionización. Y como verán, desde aquí les estoy reconfirmando, ¿no?, que es muy importante, bueno, tanto conocer qué tipo de muestra vamos a analizar, como la instrumentación y los fundamentos, ¿sí? Porque vean, para que yo pueda darles unas características precisas, ¿sí?, del tipo, de las características de las muestras, necesito conocer, pues, qué método de ionización vamos a emplear para el análisis. Y bueno, métodos de ionización, bueno, la muestra no se puede recuperar, es un análisis destructivo. La ventaja, si esto lo ven como desventaja, bueno, la ventaja es que la cantidad es muy mínima, pero sí hay que hacer énfasis en esto, dependerá de la aplicación, ¿no?, qué tan relevante o importante es que se pierda esa muestra, más bien, pero sí debemos de tener presente. Acuérdense que en el principio básico que acabamos de ver, se basa en la espectrometría de masas, bueno, es que debemos de ionizar nuestra muestra, ¿sí?, convertirla a iones, ¿sí?, en fase gaseosa, y
posteriormente analizarla, detectarla. Entonces, bueno, esto no es un proceso que se pueda revertir. Hay algunos métodos de ionización que no necesariamente se destruye la muestra. Lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, en este esquema lo que quiero representar son los componentes básicos que conforman un espectro de masas. ¿Sí? Y está conformado por una entrada de muestra, que como les decía, puede ser de inserción directa o a través de sistemas cromatográficos. Está también constituido por una fuente o cámara de ionización, los cuales hay N números de opciones. Posteriormente, aquí es donde se lleva a cabo la ionización de nuestro compuesto, de nuestras moléculas. Una vez formados esos iones, van a pasar hacia un analizador, donde se van a separar esos iones de acuerdo a su relación masa-carga. También tenemos varios tipos, ¿sí?, de analizadores a emplear. Posteriormente, una vez analizados estos iones, van a pasar hacia nuestro detector, ¿sí?, el cual también hay diversos tipos de detectores. Esto dependerá de la configuración, ¿sí?, de lo anteriormente mencionado. Y finalmente vamos a tener un sistema de datos donde vamos a poder procesar toda esta información. Estos iones que son detectados aquí van a pasar a ser pues, unos gráficos, como mencionamos, un espectro de masas, para poder posteriormente interpretar esos resultados. En la entrada de muestra, como les decía, es muy importante conocer, pues, esto va a depender qué tipo de muestra vamos a analizar, ¿sí?, para poder elegir qué entrada es la más adecuada, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta entrada muestra nuestro espectrómetro, pues es introducir una muestra representativa, ¿sí?, en nuestra fuente de iones con la pérdida mínima de vacío. Sobre todo, tratar de mantener la integridad de nuestra muestra, ¿sí? La mayoría de los espectrómetros de masas pues, están equipados con diferentes tipos de entradas, y esto va de acuerdo a la variedad de tipo de muestras. Principalmente esta entrada de muestras se divide en dos, ¿sí? Como les decía, a través de entrada directa, sí, que se pueden emplear sondas de introducción directa como que les coloco aquí en la imagen. Pueden ser a través de bombas de infusión, puede ser a través de sondas o probes de desorción, o puede ser a través de platos de muestra. Dependerá mucho del tipo de muestra que vamos a analizar y el resto de la instrumentación que vamos a como sistemas, también se puede introducir la muestra a través de técnicas de separación, ¿sí?, como técnicas cromatográficas. Principalmente se emplea cromatografía de gases y cromatografía de líquidos, y también electroforesis capilar para ciertas aplicaciones. Y bueno, por la duración de este seminario, ¿verdad?, del cual es muy cortito, ¿sí?, pues no podemos ver cada uno de los puntos antes mencionados. Para ello, bueno, se les invita a que si están más interesados a conocer más a detalle la diferencia entre una y otra, es tomar un curso un poco más completo, ¿sí? Hay mucho que hablar con respecto a cada una de las partes que conforman el espectrómetro de masas, y es imposible hablar de todo de una manera muy general en una hora, como es la duración de este seminario, por lo cual me permití tomarles nada más como ejemplo uno de las entradas de muestra que son muy comunes, ¿sí?, y que tienen la ventaja de ser, digamos, muy rápido, ¿sí?, de emplear una entrada de muestra muy robusta, y es el prop de inserción directa, como es este caso, ¿sí?, en donde es una sonda metálica, ¿sí?, donde en la punta vamos a colocar nuestra muestra, una muestra a través de un pequeño tipo vial,
donde va a ir contenida la muestra, se coloca en este prop y posteriormente este prop o esta sonda se inserta sobre la puerta, ¿sí?, del espectrómetro de masas. Aquí lo que va a pasar es que este prop metálico, ¿sí?, se va a calentar, tiene una temperatura variable hasta de 500 grados. ¿Sí? Si tu muestra es sólida, va a pasar de sólido a líquido y y de líquido a gas para llevarse a cabo la ionización dentro de la cámara. ¿Sí? Este prop, la punta, ¿sí?, entra directamente en un orificio, ¿justo?, donde se encuentra nuestra fuente de iones. ¿Sí? Como ejemplo puede ser impacto electrónico, que es una de las técnicas más utilizadas, ionización química positiva, ionización química negativa. Entonces, tanto sólidos como líquidos se pueden introducir o se pueden emplear usando este prop de inserción directa. ¿Sí? Esto es a través de un bloque, ¿sí?, vacío, que es este. Esto para tratar de eliminar ciertas interferencias que pudiera tener de nuestra atmósfera a la hora de colocar nuestra muestra. Como les decía, este es solamente es una de las entradas de muestras que podemos emplear. Hay muchas más, ¿sí? Todas tienen una razón de ser, tienen diferencias. Desafortunadamente, en este seminario no daría tiempo, no vamos a poderlas tocar. Bueno, como métodos globales, ¿sí?, de ionización, podríamos resumirlas en dos. Las moléculas, una molécula neutra se puede ionizar a través de una ionización directa o a través de una ionización química. Una ionización directa, lo que vamos a hacer es, a través de nuestra molécula neutra, vamos a aplicar, por ejemplo, un haz de electrones, ¿sí?, y vamos a obtener un ion radical, que a su vez puede sufrir fragmentación y generar fragmentos iones. A través de una ionización química, aquí lo que vamos a emplear es una sustancia auxiliar, ¿sí?, que muchas veces puede ser un gas reactivo, una matriz, etc. Lo que esta sustancia auxiliar se va a ionizar. Posteriormente, estos iones son los que van a interactuar con nuestra molécula o nuestro analito, ¿sí?, y va a sufrir una reacción química. Lo que vamos a obtener de esto son una formación de adductos, ¿sí?, que son los que veríamos en nuestro espectro de masas. Ahora, ¿qué tipos de iones se pueden generar? Bueno, estos iones van a depender mucho, ¿sí?, del método de ionización. Pueden actuar tanto en modo positivo como en modo negativo. Se puede llevar a cabo tanto de un intercambio de electrones. Por ejemplo, si aplicamos un haz de electrones, podemos generar ion radical. Este es, por ejemplo, uno de los tipos de iones que obtenemos a través de impacto electrónico. Si adicionamos un electrón, vamos a obtener un negativo. La otra es por remoción o adición de protones, ¿sí? Estos pueden ser igual, de modo positivo o negativo. Pierden un protón o ganan un protón o ganan algún cation, como puede ser sodio, potasio, litio. Esto dependerá del método de ionización que tenemos. En fuentes de ionización, como lo vimos en el esquema general, pues hay una gran inmensidad de fuentes, ¿sí? Aquí el objetivo es poder conseguir la ionización de nuestra molécula, ¿sí?, y fragmentarla, y se puede conseguir de diferentes formas. Ahora, la salida de la fuente de estos iones va a ser un flujo de iones que por lo general es en forma positiva, ¿sí?, y estos van a ser acelerados hacia nuestro procesador. Ahora, se puede dividir de una forma general las fuentes de ionización en dos tipos. Una es las fuentes de fase gaseosa, donde estas consisten en que primeramente la muestra es volatilizada y posteriormente va a ser ionizada. Están generalmente restringidas este tipo de fuentes para compuestos que son térmicamente estables, ¿sí?, que tengan puntos de fusión o ebullición no más de 500 gramos.
En la mayoría de los casos también está limitado por el rango de las masas moleculares, como pueden ser, en este caso, de 10 a la 3 daltons. Aquí tenemos un ejemplo de fuentes que pertenecen a las fuentes de fase gaseosa, como es impacto electrónico, ionización química, positiva o negativa, ionización de campo. De estas me permití tomar como ejemplo la ionización electrónica, la cual es una de las fuentes de ionización más empleadas. Aquí la muestra pues debe ser térmicamente vaporizada, fase gaseosa, se trabaja a 70 electrovoltios de energía, puede producir, ¿no?, el ion molecular y una gran cantidad de fragmentos de iones, ¿sí?, con diferentes estados de energía, los cuales nos dan muchísima información estructural. Entonces, aquellos iones con una gran energía interna, se libera esta energía por medio de la fragmentación, ¿sí? Iones con muy baja energía van a permanecer de forma intacta y podemos verla como molecular. Ahora, toda esta fragmentación, la verdad, es muy importante porque es la que realmente nos da la información estructural de nuestro analítico. ¿Qué tipo de compuestos podemos emplear para impacto electrónico? Pues deben ser accesibles a la evaporación o sublimación, ¿sí? No deben de ser térmicamente estables, ¿sí? Analitos de baja y media polaridad, y los compuestos que no se deben someter a este tipo de ionización son los compuestos altamente polares o incluso iónicos. Deben poseer cierta volatilidad y estabilidad térmica, ¿sí?, para que se produzca esta ionización. La estabilidad térmica pues es importante porque si no es estable nuestro compuesto, se puede descomponer antes de ionizar, ¿sí? Y lo que vamos a ver como espectro final, ¿sí?, son productos de descomposición. Además también con ello se evita la posibilidad de que el compuesto pudiera experimentar reacciones diatérmicas. Y bueno, la formación de estos iones moleculares se pueden generar de la siguiente manera. A través de nuestra entrada de muestra, ingresamos la muestra, por ejemplo, como la que vimos en inserción directa. Si es un sólido, calentamos nuestra sonda, pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, e ingresa a nuestra fuente de iones, donde hay una serie de filamentos e imanes, ¿sí?, que lo que van a hacer es tratar de transmitir cierta haz de electrones para ionizar nuestra molécula. Y bueno, quitarle un electrón a nuestra molécula, generar nuestro ion molecular. Ahora, este ion molecular puede permanecer intacto, ¿no? Y esto dependerá, ¿sí?, de la estabilidad del mismo. Pero muchas veces este ion molecular sufre ciertos rearreglos o fragmentación del mismo. Entonces puede generarnos una serie de iones. Esto, una vez que se generan los iones, tenemos aquí, es parte de la fuente, un repel que tiene su función, ¿sí?, de repeler, ¿sí?, estos iones, de tal manera que va a expulsar los iones. En el caso del impacto electrónico, son solamente iones positivos, y los que va a expulsar los va a mandar hacia algo que se llama lens dentro de nuestro sistema, y la función de estos lens es tratar de acelerar esos iones, ¿sí?, y garantizar, ¿sí?, que llegue de la manera más, por decirlo así, intacta hacia nuestro analizador de masas. Y bueno, estos son esquemas, pero esta es una fotografía real, de hecho, de nuestro equipo con el que contamos en el laboratorio, en el CSIC, y esta es una fuente de iones de impacto electrónico. Así es como se ve en la vida real. Esta es la fuente, digamos, ya prácticamente ensamblado, y aquí ya colocado dentro de nuestro instrumento, ¿sí? Si vemos, estas son tenemos una serie de filamentos, de
imanes que, bueno, la forma en la fotografía no se alcanzan a percibir desde aquí. Pero todos estos nos ayudan a darle voltajes y que se pueda llevar a cabo la ionización. ¿Qué ventajas tiene este método de ionización? Es un método muy conocido. Es adecuado para todo tipo de compuestos, pero siempre y cuando sean volátiles. Los espectros son muy reproducibles. La fragmentación que proporciona esta técnica, que es una fuente, es una de las que mayor información estructural nos da. Hay amplias bibliotecas comerciales disponibles que son consideradas como la huella digital de los compuestos. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la muestra pues debe ser térmicamente estable y volátil, ya lo mencionamos anteriormente. El ion molecular puede ser muy débil o incluso puede estar ausente en el espectro, lo cual a veces pues, acarrea ciertos problemas para poder identificar si lo tenemos o no. Y eso es lo que da pausa a que podemos emplear un segundo método de ionización para corroborarlo. Y bueno, está limitado el rango de masas, ¿sí? El rango de masas es alrededor, por lo regular, de 1000 daltons, ¿no? Que se pueden ver, pero moléculas que no tienen, que son de 1000 de masa molecular para abajo, bueno, se pueden detectar o se pueden analizar sin ningún problema. El otro tipo de fuentes son las fuentes de distorsión. Estos es lo contrario a las fuentes de fase gaseosa, es decir, no requiere una volatilización de las moléculas. Aquí la muestra de sólido líquida se va a transformar directamente a iones gaseosos. La energía que se transmite a través de las muestras se hace también de diferentes maneras produciendo esta ionización y la transferencia de estos iones a fase condensada. Son aplicables para compuestos que tienen pesos moleculares muy altos, ¿sí? Alrededor de o mayores de 10 a la 5 daltons. Como ventaja, bueno, que permite el análisis de moléculas no volátiles y que sean térmicamente inestables. Como ven, es la contraparte de las fuentes de fase gaseosa que acabamos de mencionar de una manera general. Entonces, este es un ejemplo de algunas, ¿sí?, de las fuentes de distorsión que se pueden emplear. Como verán, tenemos un abanico de opciones, ¿sí?, a elegir y ¿cuál es la más adecuada? Pues dependerá, como ya les había mencionado, del tipo de muestra que vamos a analizar. Y aquí me permiten tomar solamente un ejemplo, repetirles, porque el tiempo no da para poder ver cada uno de ellos, pero vamos a ver en grandes rasgos en qué consiste el electrospray OS. Este tipo de fuente de ionización es ideal para compuestos que son termolables y que tienen grupos funcionales ionizables en disolución. Es válida para compuestos de baja, media y muy alta polaridad que se pueden ionizar en solución. Mediante la formación, esta técnica tiene algo muy particular, pueden verse las moléculas multicargadas, ¿sí?, lo que permite analizar compuestos muy grandes o de elevado peso molecular, como son, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Aquí el solvente que se emplea para llevar a cabo la disolución apenas y afecta el método de ionización, y eso lo menciono porque hay otros fuentes de ionización donde el disolvente es crucial, ¿sí? Es muy importante para llevarse a cabo la ionización. Entonces, bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta ionización a través de electrospray? Bueno, nuestra muestra va a ser solubilizada, ¿sí? Por ejemplo, en metanol. Se van a hacer diluciones y se va a inyectar directamente, bueno, puede ser por inserción directa a través de una infusión o puede ser a través de un sistema cromatográfico. Se inyecta la solución al instrumento y esta cámara tiene una aguja la cual va a pasar nuestra muestra en solución. Va a ser una como tipo spray, ¿sí?, donde estas gotitas, ¿sí?, se van a contraer
y se van a hacer cada vez más pequeñas. Vamos a eliminar el disolvente y estos iones son los que, o esta desolvatación de iones que ocurre, son los que van a entrar a nuestro sistema, ¿sí? Para poder ser analizados. ¿Qué ventajas tiene utilizar esta cámara o esta ionización? Bueno, para compuestos polares básicos es muy útil. El rango de masas va de 10 kilodalton. Tiene muy buena sensibilidad, excelentes índices de detecciones. Tiene una fragmentación controlable, ¿sí? Es muy compatible con técnicas de separación, principalmente cromatografía de líquidos, ¿sí? Como desventajas, bueno, produce iones de carga múltiple que requiere una interpretación. No es bueno para compuestos de muy baja polaridad, es sensible para contaminantes, tiene una baja tolerancia a las sales y relativamente bajos a corrientes iónicas. Estos de muy sensibles a los contaminantes, bueno, puede ser una desventaja o una ventaja, ¿no? Todo depende de cómo lo veamos. Este solamente es un gráfico, ¿sí? De comparación de algunas fuentes de ionización, donde la comparación la hacen tomando en cuenta lo que es el peso molecular y la polaridad del compuesto. Entonces vean que en el caso del electrospray, sí abarca compuestos de mediana polaridad a muy alta polaridad y que abarca prácticamente la zona, rango de pesos masas moleculares para los diversos compuestos. Mientras que, por ejemplo, FAB, ¿no? Que es otra de las técnicas también muy utilizadas, no tiene esa virtud de analizar compuestos muy grandes, ¿no? Ahora, el analizador de masas. Estos analizadores, o la función de un analizador de masas es, pues, conducir estos iones que se hicieron, se provocaron en la fuente de iones hacia nuestro detector. Los va a separar estos iones en función de su relación masa-carga y el analizador debe ser capaz de distinguir entre diferencias mínimas de masas entre un ion y otro. Por lo tanto, es muy importante este componente para la precisión y la exactitud de masas a medir. Y bueno, también hay varias opciones, ¿sí? De elegir qué analizador de masas, ¿sí? Los cuales tampoco da tiempo a mencionar. Sí es muy relevante, como les decía, si elegimos uno u otro, pero por cuestiones de tiempos solo se los presento. Estos son los más, digamos, importantes, ¿sí? De hecho, el más empleado es el cuadrupolo. Aquí solamente una tabla comparativa, ¿sí? Donde comparamos, ¿sí? Estos analizadores en función de el rango de masa que podemos analizar, su velocidad, su exactitud, su resolución. Por ejemplo, un cuadrupolo puede estar en un rango de no más de 4.000 daltons, mientras, por ejemplo, un tiempo de vuelo prácticamente se dice que no tiene límite en el rango de masa, pues se pueden analizar compuestos mayor de 10.000 daltons. En cuanto a la velocidad, un cuadrupolo es un poco más lento, la velocidad media, comparado, por ejemplo, con un tipo de vuelo, en la cual es el análisis muy rápido. En exactitud, sí, también vemos diferencias, ¿sí? El cuadrupolo 100 partes por millón, en el top son por debajo de las 10 partes por millón. Y pues vean la resolución que tiene, ¿sí? Eso también dependerá del analizador que estemos empleando. Pero esto de resolución, ¿sí? Es un término muy importante, ¿sí? Si queremos diferenciar masas de iones que están muy cercanos, ¿sí? Como por ejemplo iones isobáricos. Entonces, por ejemplo, la resolución se expresa con esta formulita, en la cual es la masa nominal de nuestro ion de menor masa entre la diferencia de masa de los dos iones que estamos comparando en cuestión. Por ejemplo, en este gráfico vemos la
la resolución de 1000, de 4000 y de 10000 de adquisición, ¿sí? Donde ese mismo ion, por decirlo así, se analiza en diferentes resoluciones y vean, si empleamos un analizador que tiene, digamos, esta resolución baja, pues podemos ver solo una señal, un pico, en el que podríamos decir que es solamente un ion. Cuando lo sometemos a un instrumento de mayor resolución, pues vemos que realmente no es uno, ¿sí? Parece que ahí hay varios iones, ¿sí? Picos. Y bueno, cuando empleamos uno todavía con mayor resolución, pues efectivamente corroboramos que no era solo una señal, sino eran varias que por esta resolución no se podía definir. Y este es un ejemplo básico, ¿no? De cuando empleamos equipos o instrumentos de baja resolución, como les digo, tipos de compuestos isobáricos que tienen en común la misma masa nominal, pues no se pueden diferenciar uno de otro. En cambio, cuando empleamos un equipo de alta resolución, pues estas pequeñas diferencias de masa se pueden distinguir con mayor precisión. Entonces, esto nos lleva al segundo término, hay muchos en masas, pero un término muy importante que es la exactitud de la masa, ¿sí? Al hacer el análisis, obtener el resultado, también es importante pues ver estas diferencias, ¿no? Corroborar nuestra masa con respecto, la teórica con respecto a la experimental, ¿no? Entonces, a través de esta formulita, que es la masa teórica menos la experimental, entre la teórica por 10 a la 6, obtenemos nuestra exactitud de masas. Esta bondad la podemos obtener a través de analizadores de alta resolución y precisión, como por ejemplo un tiempo de vuelo, un TOF. Ahora, también podemos analizar mezclas, ¿sí? Y esto se va a hacer a través de técnicas de separación, ¿sí? Técnicas cromatográficas, como les decía al inicio, las más empleadas son las cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos, ¿sí? A masas, en las cuales, bueno, va a separar, identificar y cuantificar, ¿sí? Es decir, realmente es la fusión de dos técnicas muy importantes, ¿sí? Para obtener una separación, una identificación y una cuantificación de nuestros compuestos. A través del sistema cromatográfico vamos a obtener un cromatograma, ¿sí? De nuestra mezcla, vamos a tener una serie de picos. Por cada uno de esos picos cromatográficos vamos a tener su respectivo espectro de masas, lo cual es muy importante y muy interesante para ciertas aplicaciones. Ahora, ¿qué información hay, ¿sí? en un espectro de masas? Ya cuando sale del instrumento, ¿verdad? Y tenemos ese gráfico, ¿ahora qué hacemos? Muchas veces vemos esto, es un gráfico con una serie de barras. También tengo que mencionar que la apariencia del espectro dependerá mucho del método de ionización que estamos empleando. En este caso, este ejemplo es un espectro de masas de impacto electrónico. Entonces vamos a ver mucha fragmentación, ¿sí? Entonces, ¿qué información nos da? Bueno, la masa molecular del analito o de los fragmentos presentes, ¿sí? Nos va a dar la abundancia isotópica de cada uno de esos iones generados. Podemos conocer la composición elemental. Podemos observar patrones de fragmentación, lo cual nos da mucha información sobre la estructura, sobre la huella dactilar de nuestro compuesto, lo cual es muy particular de cada uno. Nos puede dar la información de masa exacta y la concentración y composición de cada uno de los componentes si estamos hablando de una mezcla. Esto, obviamente, solo a través de sistemas cromatográficos. Y de aplicaciones. La verdad es que masas tiene muchísimas aplicaciones. Aquí solo menciono algunas, ¿sí? Pero realmente tiene muchas aplicaciones hoy en día.
con toda la instrumentación, digamos, a grandes rasgos que les mencioné, se pueden analizar todo tipo de compuestos. Y entonces, pues esto es una pieza fundamental, ¿sí?, de nuestro rompecabezas, porque, como les decía, el gráfico general que les puse, depende del tipo de muestra y de la instrumentación que se pueda elegir o que tengamos, ¿sí? Se pueden hacer una infinidad de análisis en diferentes aplicaciones. Por cuestiones de tiempo tomé dos ejemplos bien, de aplicaciones, y una de ellos es, por ejemplo, en productos naturales. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que el té de algo, de X, hierba, el té de la flor, el tallo, etcétera, sirve para curar prácticamente todo, ¿sí? Ese es siempre eh, nuestro dilema, ¿no? Las abuelitas, las tías siempre nos recomiendan cosas, pero muchos de estos productos, a veces por creer que son naturales, creemos a veces que no nos hacen daño. Sin embargo, bueno, también hay plantas tóxicas y demás, ¿verdad? Aquí solo, en este ejemplo, hicieron una comparación, ¿sí?, de la composición química de aceites esenciales de este tipo de planta, ¿sí?, en diferentes regiones de Colombia. Este tipo de planta, que llaman comúnmente pronto al alivio, curarlo todo, ¿sí?, se emplean, ¿sí?, para condimentar comidas, para uso medicinal, ¿sí? Tiene propiedades somáticas, sedativas, antidepresivas, analgésicas, ¿sí? Y a veces muchas de estas propiedades es interesante conocerlas en dónde se encuentran, en el tallo, en la hoja, en la flor, en la raíz. Es por ello que las personas que se dedican a este tipo de investigación, si analizan cada uno de ellos para ver realmente dónde está o en qué concentraciones se encuentran. Y obviamente, pues, dentro de esta rama, pues, adivinen qué, se emplea la espectrometría de masas. En muchas ocasiones, como es en este ejemplo, se emplea a través de sistemas cromatográficos, ¿sí? Se hace el análisis por gases masas. Aquí nada más uno de los estudios que hicieron, que fue realizar el estudio en hojas jóvenes y en hojas maduras, ¿sí? El análisis. Estos son los cromatogramas que se generaron respectivamente, y por cada uno de ellos podemos generar su espectro de masas. Y se empleó impacto electrónico, que es la fuente o cámara de ionización que más información nos proporciona. Y bueno, comparando estos datos con bases de datos y demás, bueno, se pueden identificar estos compuestos y además cuantificar, ¿sí? Este es un espectro de masas de un compuesto, de un producto natural. No es el ejemplo anterior. Esta es una de las muestras que hemos realizado en el laboratorio. No puedo dar más información porque, bueno, es información de un cliente, pero nos proporciona, por ejemplo, este es un espectro, un análisis a través de electrospray. Nos proporciona la fórmula condensada, teórico que espera obtener, ¿sí?, con una masa cargada de 162, ¿sí? Empleamos electrospray con una polaridad positiva, la solubilidad se llevó a cabo en metanol, la inserción de la muestra fue a través de infusión directa hacia el equipo. El analizador fue un tipo de vuelo, el cual nos permite ver no nada más la masa nominal, sino ver la exactitud de la masa, ¿sí? Y en este caso encontramos principalmente dos aductos, ¿sí?, que es M más sodio y 2M más sodio, ¿sí?, con un margen de error de 0.1 y 0.9. O sea, esta es su exactitud de masa comparada con lo teórico, ¿sí? O sea, prácticamente con estos resultados, ¿sí?, se puede decir que es lo que entendemos, pero que nos da una información
identidad muy valiosa. Otra de las aplicaciones, ¿sí?, que se pueden emplear en esta técnica son las impurezas genotóxicas, ¿sí? Estas sustancias químicas que se tienen que analizar, que se hacen este tipo de análisis en las farmacéuticas, ¿sí?, para conocer, ¿sí?, o esclarecer este tipo de impurezas en las formulaciones. En este caso, para este ejemplo, es en un inyectable. Van a analizar, bueno, analizaron la nicardipina y sus impurezas en este inyectable, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? Pues de sistemas cromatográficos y de otras técnicas adicionales, pero pues aquí entra líquidos, cromatografía de líquidos, masas, electrospray, tiempo de vuelo y composición elemental, que lo hacen a través de espectrometría de masas de alta resolución, ¿sí? Entonces, a través de la cromatografía, ¿sí?, identificaron cada una de estas impurezas, ¿sí?, de la nicardipina, y observaron que esta fórmula o esta formulación, al llevarla a ciertas pruebas de estrés, ¿sí?, inducidas, que son de fotosensibilidad, de hidrólisis, etc., observaron una impureza nueva que no había sido reportada antes del 2013, ¿sí? Y para llevar a cabo esa identificación, esa cuantificación, bueno, se emplearon todo este tipo de análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un espectro de masas de tiempo de vuelo, ¿sí?, y electrospray, donde pudieron identificar, ¿sí?, la impureza tipo A. Y de este otro lado, bueno, es un espectro de electrospray, ¿sí?, con tiempo de vuelo sobre la nicardipina, ¿sí? Se hace el análisis y se observan solamente adductos de este compuesto, con una exactitud de masa de 0.1 a 1.4. Entonces, este tipo de análisis también muchas veces es de alta resolución, nos sirve como para conocer la composición, ¿sí?, de nuestro analito. Es decir, lo que es sustituido como el análisis elemental. Y bueno, ¿qué alcances y limitaciones tiene esta técnica? Porque como cualquier otra, pues, así como tiene bondades, también tiene algunas limitaciones, ¿no? Como alcances es una técnica universal, ¿sí?, para todo tipo de muestras. Tiene una capacidad de identificación desde moléculas pequeñas a muy grandes. Nos da información estructural de la molécula ionizada, nos proporciona su perfil isotópico, composición elemental, masa exacta, se pueden analizar mezclas complejas, se puede hacer un análisis cualitativo o cuantitativo, tiene alta reproducibilidad y velocidad y sensibilidad analítica, lo cual es muy importante, como por ejemplo las aplicaciones que anteriormente mencioné. Pero bueno, también tiene todo, ciertas limitaciones, ¿sí? Una de ellas, la principal, pues es que la instrumentación y los mantenimientos de los mismos son costosos, que la mayoría de las veces se requiere una amplia experiencia en el manejo de esta instrumentación, que no todos los compuestos se ionizan, ¿sí? Esa es una limitante, y también hay que encontrar, si no se ha desarrollado, no se conoce si es una molécula nueva, cuál de todas las opciones que tenemos de método de ionización es la más adecuada para ese compuesto. Los espectros de mala calidad pues pueden inducir a errores, ¿sí? Entonces esto va muy relacionado con la instrumentación y el analista, ¿sí?, o que maneje el equipo. Por eso es importante tener los fundamentos del mismo. La espectrometría de masas no puede diferenciar fácilmente si compuestos, lo que son los isómeros. Sí se puede hacer, siempre y cuando esté solamente acoplado a técnicas cromatográficas, como puede ser cromatografía de gases, por ejemplo.
No existen bibliotecas universales para el caso de los sistemas acoplados, específicamente de cromatografía de líquidos. Y la mayoría de las veces se debe de emplear una segunda técnica de ionización como confirmación de la identidad. Como les decía, una de las cámaras de ionización que más información nos da es el impacto electrónico, pero muchas veces no podemos ver la molécula completa, no siempre se puede ver el ion molecular, y entonces se tiene que, por ejemplo, emplear otra técnica de ionización, como por ejemplo electrospray, para poder identificar, conocer, tratar de ver la molécula completamente. Entonces, muchas veces se requiere una segunda técnica de ionización para corroborar esa identidad. ¿Sí? Y bueno, pues de mi parte ha sido todo por el día de hoy y les agradezco su atención y les dejo una vez más mi contacto de correo por cualquier duda que tengan y bueno, iniciamos con la sesión de preguntas. Muchas gracias, Lisbeth. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Para eso le voy a ceder la palabra a mi compañero, el maestro Guillermo Roura. Guillermo, muchas gracias por ayudarnos con las preguntas. Sí, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Lisbeth, por esta interesantísima plática. Pues para todos los que nos escuchan, recordarles que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat en letras mayúsculas para identificarlas de manera mucho más sencilla. Y bueno, pues en lo que empiezan a entrar las preguntas, las inquietudes, las dudas, que bueno, pues esperemos que haya muchas y si no, bueno, pues felicidades porque supongo que ha quedado clarísimo una técnica que en realidad para aquellos que conocemos más o menos el tema, aunque no somos expertos, pues no es una técnica, creo, fácil. Y me gustaría a mí aprovechar el momento que tengo la palabra para preguntar. Fíjate, Lisbeth, que en algunas ocasiones nos han llegado a preguntar sobre la posibilidad de detección de metales. No sé si esto sea posible a través de espectrometría de masas, además de absorción atómica, si esto se puede realizar por masas o definitivamente no. Sí, en el caso, bueno, habría que ver exactamente qué tipo de metales son los que necesitan analizar, porque por ejemplo existe la técnica que es ICP masas, donde se analizan compuestos, todos prácticamente se pueden analizar todos los compuestos de la tabla periódica, ¿sí? Y bueno, estos ya están catalogados como tipos de instrumentación de absorción atómica. Pero, por ejemplo, si son, no sé, es que específicamente otro tipo de compuestos. Por ejemplo, para el área de organometálica, ¿sí? También tienen metales, ¿sí? Se puede analizar, por ejemplo, a través de electrospray. Muchas veces se puede tener un buen espectro de sus compuestos, o de APCI, pero estrictamente, digamos, necesitaría conocer como qué elementos o compuestos son los que necesitan analizar. Sí, pero por ejemplo, si es mercurio, bueno, ahí sí recomendaría más que estos instrumentos, esta instrumentación que ahorita mencioné, ahí más que nada se tendría que emplear el ICP masas. Ok, muchas gracias. Tenemos ya aquí una pregunta que dice, ¿la intensidad de los picos en un espectro de masas depende de la concentración o cómo se lleva a cabo la cuantificación según esta técnica? Ok. Para hablar estrictamente de la concentración, debemos de emplear un sistema cromatográfico, ya sea cromatografía de líquidos o cromatografía de gases, puesto que se podría, ¿sí? Hacer una interpretación muy general de un espectro de masa sobre la concentración, pero no es exacta o no es recomendable. Ahí sí necesitan saber con exactitud, ¿sí? La concentración, hay que emplear un sistema cromatográfico.
porque el espectro de masas nos da la abundancia, pero eso no es, eso solamente es la cantidad de iones que está detectando, ¿sí? Y no se puede ampliar como, ¿cómo decirlo? No se puede ampliar tan exacto como es cuando tenemos un sistema cromatográfico, ¿sí? Para ese tipo es forzosamente tener un sistema acoplado a líquidos o a gases más, ¿sí? Para hacer la concentración. Porque la abundancia de los iones que vemos estrictamente en el espectro de masas es sobre la estabilidad de esos iones. Puede ser que ese ion se encuentre en muy pequeña concentración, pero en el espectro de masas lo vemos en una abundancia, por ejemplo, de 100%. Eso es el pico base. Entonces, eso no quiere decir que lo tengamos en mayor concentración. Eso quiere decir que es un ion muy estable, por eso tiene esa abundancia, pero para saber la concentración debemos emplear el sistema cromatográfico. Muchas gracias. Pues bueno, no sé si aquí acaba de entrar otra pregunta. ¿Para detectar una molécula por esta técnica se necesita forzosamente un patrón o referencia? Depende. Si necesita, si es a través de un sistema cromatográfico, siempre es deseable utilizar un patrón, una referencia para hacer el comparativo, sobre todo en los tiempos de retención, y más si requieres hacer un análisis de identificación, un cual y un cuantitativo. Pero, por ejemplo, si es un compuesto nuevo, no sabemos con exactitud qué es, por ende no podríamos emplear o tener en mente un estándar, decirlo así, y podemos emplear algunos sistemas como entrada de muestra directa o infusión directa. Entonces ahí necesariamente se puede analizar el compuesto que sea, ¿sí? Observamos el espectro y tratamos de interpretar sin necesidad de un patrón. Obviamente ya para afinarlo, ¿sí? Para poder compararlo, pues se necesita, ya se necesitaría un estándar, o incluso lo que se puede hacer sin tener un estándar es compararlo con las bibliotecas que se tengan disponibles. Pero sí se puede analizar. Muchas gracias. Y aquí nos están indicando, muchas gracias por la presentación. Nos mencionó sobre los contaminantes. ¿Hay alguna forma de retirar estos contaminantes del equipo o siempre tenemos que reconocer este contaminante al momento de analizar la muestra? ¿Por qué sería una ventaja tener algún contaminante? Ok. Bueno, depende de la instrumentación que empleamos. Hablaba, por ejemplo, de los contaminantes. En electrospray es un método de ionización muy sensible, lo cual, pues, decía, para algunas aplicaciones eso es una bondad, porque a lo mejor no tenemos mucha cantidad de muestra, y tener un instrumento sensible nos facilita que con poca presencia de nuestro analito lo podemos detectar e incluso cuantificar. Esto de los contaminantes, les voy a comentar una experiencia. Muchas veces uno da por hecho, ¿sí?, que todo lo que estamos empleando está limpio y está perfecto. Y hablamos, por ejemplo, de los disolventes, ¿sí?, que ahorita también por el tiempo no hablé más, pero los disolventes que empleamos en espectrometría de masas son de alta pureza. La pureza mínima que se emplea es grado HPLC, porque hay también grado para espectrometría de masas. La diferencia es mínima, entre comillas, pero muy grande en precio. Esto es porque, como es tan sensible la técnica de masas, puede ver estas impurezas de los disolventes. Si empleáramos disolventes grado reactivo, ¿sí?, lo que más estaríamos viendo en el espectro sería la ionización de esas impurezas. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo y la experiencia que tuve en la industria, fue que una vez empleamos, pues,
siempre disolventes grado HPLC mínimo, y realizamos el análisis y pues parece que en la industria todos los métodos están validados, ¿sí? Entonces no pasaba nuestro producto. Salía con muchas impurezas que no sabíamos qué estaba ocurriendo. La conclusión fue que fue el disolvente. El disolvente, el lote, por eso es tan importante también considerar y tomar toda esa información, buenas prácticas del laboratorio, ¿verdad? Tenerlas en mente, porque pues uno da por hecho que los disolventes que compró con la pureza adecuada siempre vienen bien, y no siempre es así. Entonces, por ejemplo, en esos contaminantes, el electrospray es tan sensible que lo puede visualizar. Entonces, en esa ocasión nos dimos cuenta, sí, que ahí el error, lo que venía mal, era el disolvente. Obviamente se reportó, se le dio aviso a la empresa y bueno, nos cambiaron todo el lote porque era ese lote completo que había salido mal. Otra experiencia fue en los viales que empleamos para hacer diluciones, para tomar, inyectar la muestra, etcétera. Pues también cuando vienen de fábrica se supone que vienen certificados y aprobados, sin embargo, en ocasiones vienen contaminados. Entonces, también en una ocasión, y eso fue para análisis de masa, los viales que me proporcionó el usuario, sí, venían contaminados. Yo no sé si fue de la fábrica o fue que no eran nuevos esos viales y a la hora de lavarlos, su método de limpieza no fue el adecuado, porque lo que yo estaba detectando a través del electrospray eran la contaminación, el jabón que habían empleado para hacer el análisis, para hacer la limpieza de ese vial. Y por ende, cuando hice la disolución, la solución la inyecté en el equipo, lo que estaba viendo en mayor concentración era el detergente que habían empleado para usar, para lavar estos viales. Entonces, esos son contaminantes que, ¿cómo los puedo evitar? Bueno, pues, si van a reutilizar sus viales, por favor empleen el detergente adecuado, si no es el de la cocina. Empleen o desarrollen un método de limpieza adecuado donde garantice, ¿sí?, que no va a haber interferencias a la hora de realizar el análisis. 2, emplear viales completamente nuevos. Y aún así, como les digo, cuando viene de fábrica puede ser que vengan lotes mal. Entonces, esto otro, ¿cómo lo evito? ¿Cómo me doy cuenta? A la hora que estás frente al equipo, hacer el análisis, ¿sí? Estas cosas ya uno las tiene presentes, entonces, por ejemplo, para un poco minimizar esto de que venga contaminado el vial, es lavar por lo menos 3 veces con el disolvente que vamos a emplear el vial y posteriormente hacer las soluciones ahí. Y cositas así, ¿no? Aparte ya a veces, muchas veces la experiencia ya de estar ahí y ver, ya uno puede pensar o ver, puede ser el vial, puede ser el disolvente. Si es un disolvente que es un lote que ya he venido manejando y no he tenido problemas, que solo yo lo he empleado y empleo las buenas prácticas del laboratorio, pues ese no es el factor de mi. Pudiera ser otra cuestión. Muchas veces la muestra ya viene contaminada porque pues no fue secada previamente o correctamente, etc. Entonces, digamos, en grandes rasgos eso sería la forma en la que podrías detectar eso, o minimizar esos contaminantes. Y es positivo porque, por ejemplo, como vimos en la aplicación de las impurezas genotóxicas, son impurezas que se detectan con límites de detección bajos, entonces necesitamos unas técnicas que sean muy sensibles, y una de ellas es masas. Entonces, por eso tiene mucha aplicación. Esta sería una de las ventajas de ver esas contaminantes o esas impurezas masas. Muchas gracias. Aquí hay otra que nos indica
¿Qué diferencia hay respecto a la difracción de rayos X o fluorescencia de rayos X para poder establecer, por ejemplo, un posible mecanismo o reacción química? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, claro que sí. Con Gracias. propósitos de establecer algún mecanismo de una reacción química, ¿cuál sería la diferencia de utilizar espectrometría de masas respecto a difracción de rayos X o fluorescencia de rayos X? Bueno, digamos, de una forma muy general, rayos X es la estrella de las técnicas analíticas, ¿no? Donde podemos conocer la estructura del compuesto, ¿sí? Es como tomarle la fotografía al compuesto y poderlo visualizar. En masas, en teoría, sí se puede elucidar la estructura. Es complicado y debemos tener la instrumentación adecuada. Hace unos años era imposible solo con masas poder hacer una elucidación estructural, ¿sí? Por la instrumentación que estaba muy limitada. Hoy en día sí se puede, sobre todo con los sistemas tándem, dio tiempo de hablar en el seminario, pero los sistemas tándem son cuando tienes más de un analizador en el mismo espectrómetro de masas. Al emplear estos sistemas tándem, tienes esa virtud de poder fragmentar los iones, seleccionar ciertos paquetes o iones y volverlos a fragmentar y de esa manera ir proponiendo un mecanismo, ¿sí? Ir proponiendo cómo se fragmentan cada uno de los iones, ¿sí? Pero para algo todavía más, digamos, confirmatorio, definitivamente, pues, rayos X. Como les decía, no hay una técnica universal, también rayos X tiene sus limitantes, de hecho, va a ser uno de los próximos también seminarios que habrá durante este semestre. Como toda técnica también tiene sus limitantes, pero comparando masas y rayos X, en ese punto, pues, rayos X te da la fotografía, por decirlo así, exacta de tu compuesto, y aquí la puedes obtener, pero dependerá de la instrumentación que emplees, ¿sí? Pero sí, sí se puede, y eso sí, es la parte de la, por decirlo así, de la interpretación, es una parte muy artesanal, porque tendrás, utilizando sistemas tándem, tendrás una serie de espectros en los cuales tienes que ir analizando a detalle, así como decía con la analogía, casi con lupa, cada uno de ellos e ir armando tu propuesta, tu rompecabezas. Ok, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Incluso me imagino que por el tipo de preguntas valdría la pena profundizar la respuesta con algún curso o algo así. Mira, dice, si en una muestra quiero identificar diversos volátiles pequeños como etanol o ácido jasmónico, pero también algunos más grandes como sesquiterpenos, ¿cómo puedo lograrlo? El equipo que supongo que utiliza está acoplado a cromatografía de gases y la inyección se hace por SPME. Me imagino que, bueno, si no me rebasa el conocimiento, es algo de extracción en fase sólida. Pero bueno, explícanos, por favor, si puedes. Okay. Sí, para ese tipo de aplicación, lo más empleado es gases masas, sistema acoplado a gases masas. Puesto que gases masas, pues, puedes analizar moléculas pequeñas a medianas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tus compuestos no van más allá de 1000 de masa molecular, gases masas, digamos, está dentro del rango para detectar masas de esas moléculas. Desde masa, por decir así, 1 hasta 1000. Digamos, el promedio es hasta 700, 800. Y así, si tus compuestos son más grandes, ahí ya se tendría que emplear, por ejemplo, HPLC masas. Pero de entrada, más o menos por la información que
proporciona. Pues ahí lo que sugeriría sería cromatografía de gases acoplado a masas, definitivamente. Ok, muchas gracias. Y la siguiente, antes que nada, felicidades por la plática, excelente explicación. Y la pregunta es, con respecto al caso de proteínas, si se puede ver la estructura y el peso de estas. La estructura completa es muy complicado, depende de la instrumentación. Por ejemplo, para proteínas, que son compuestos de altas masas moleculares, se emplea principalmente, por ejemplo, MALDI y electrospray. Dependerá, sí, ahora sí, qué tipo de proteína es, para ver si se puede ver completa. O sea, ya esto ya va muy específico del tipo de analítica. Por ejemplo, en electrospray, muchas veces no llegas a ver la ionización de la molécula completamente, es una parte. Aunque se ve menos fragmentación comparada con impacto electrónico, el cual esa cámara de ionización o fuente de ionización no se aplica para proteínas. Muchas veces ese fragmento que se logra ver, ¿sí?, forma un adducto y aparte tiene la bondad de que esa técnica puede ver la multiplicidad de cargas. Puedes ver tu molécula o ion cargada n número de veces, ¿sí?, y con eso puedes proponer o elucidar tu estructura. Pero esto dependerá exactamente de cuál es tu proteína, de qué tamaño tiene, qué características. Con MALDI, por ejemplo, se pueden ver en las proteínas, pero aquí, a diferencia del electrospray, no ves moléculas multicargadas. Normalmente están solo cargadas una vez o dos máximo, mientras que en el electrospray hay más posibilidad de ver esa multiplicidad de cargas. Entonces, pues ahora sí, depende mucho del tipo de compuestos, pero en teoría sí se puede, solo que hay que emplear las cámaras o los métodos de ionización adecuados para proteínas. Los principales son MALDI y electrospray. Pero sí se puede. Muchas gracias. Y tenemos otra que indica cada cuánto se debe realizar mantenimiento a un espectrómetro de masas. ¿Cada cuánto? Bueno, para empezar, depende de qué instrumento estamos hablando. Digamos, no es lo mismo el mantenimiento de un equipo de baja resolución que de uno de alta, por decir así. Esa es una clasificación general. También depende del uso del instrumento. Independientemente que sea alta o baja, qué tanto lo empleas. Otro, ¿qué tipo de analitos se están analizando? Y esto lo digo porque de una manera muy general, a veces metemos muestras muy sucias al sistema. Por sucia doy por hecho que son compuestos que no es que estén necesariamente impuros, sino que son coloridos y te dañan. Algo que no lo dije con esas palabras, pero se entiende y aquí doy la oportunidad de explicarlo, es la muestra que se ingresa o que entra a nuestro sistema, pasa a través de toda la instrumentación. Entonces, si tu muestra, por ejemplo, es un colorante, ¿sí?, va a contaminar o va a ensuciar toda la óptica del equipo. ¿Sí? Y nada más los que tengan color, que sean físicamente visibles, ¿no? Hay muestras que se adhieren mucho al sistema. Así los inyectes una vez. Y peor, ¿no? Si utilizas, por ejemplo, un sistema cromatográfico y hiciste 20, 30 inyecciones de compuestos de ese tipo, pues ahí requieres la limpieza con mayor frecuencia. Entonces, eso te lo va dictando la naturaleza de las muestras que analices o el método que emplees. Entonces, de eso depende. Pero digamos de una manera muy general, uno de baja resolución, si empleamos
inserción directa, se debe de estar haciendo mantenimientos de la fuente de iones, pues, como una vez al mes, cada 15 días, depende del tipo de muestras y cuántas muestras ingreses. Y ese es nada más la limpieza de la fuente, ¿no? Y del probo, de la sonda de inserción. Digamos, es lo que más normalmente se ensucia y es el mantenimiento periódico que le das. Después de la fuente de iones, los lens, todo lo demás, eso por lo menos una vez al año. Pero si utilizas o empleas muestras, como os decía, de esas que se adhieren fácilmente, así sea con una inyección o con 1000, pues ahí te pedirá ese mantenimiento de la óptica antes del año, mejor a los 6 meses, o a lo mejor a los 3 meses. Pero el mantenimiento normal, digamos el básico, pudiese ser cada 15 días o cada mes. Y de uno de alta resolución, también, o sea, el general, el que limpias toda la óptica, es por lo menos una vez al año o cada 6 meses. Y el de la limpieza de la fuente, esa es, si estás utilizando en cada muestra de inyección directa, esa debe de ser después de cada inyección, después de cada análisis de muestra. Dependerá de la naturaleza de la muestra, pero de forma general, esos son, digamos, los mantenimientos. Y ahora que el mantenimiento no nada más es del puro espectrómetro de masas, ¿no? También se emplean bombas para el vacío, que también requieren mantenimiento, que son parte del instrumento. Y estas también, por lo menos los mantenimientos son cada 6 meses a 1 año. Entonces, de forma general, los mantenimientos más fuertes es cada 6 meses cada año. Y los básicos, depende, puede ser cada 15 días o cada mes, o diario, o después de cada inyección. Depende de la instrumentación. Listo, pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas a la maestra Lisbeth. Entonces, Lisbeth, ahorita todavía no tenemos preguntas, al menos que hayan visto ustedes alguna. Yo no las veo. Ok. Entonces, que nuestros participantes se animan a participar. Sí. Vamos a ver. También pueden hacer las preguntas vía chat o como somos pocos, podemos abrirles el audio. Entonces, por ejemplo, aquí César Abelardo nos está solicitando el audio. Entonces, a ver, permíteme un segundo. A ver, César, ¿ya puedes hablar? Hola, ¿sí me escuchan? Ya te escuchamos, César. Sí. Muchas gracias, muy amables. Bueno, soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, maestra, por su ponencia, por su taller. Invité a todos mis alumnos aquí de una clase que imparto de análisis instrumental. Entonces, nos pareció interesante y bueno, vamos a estar participando en los siguientes talleres. Solamente una pregunta tal vez un poquito más ilustrativa, porque mis alumnos son de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental. No sé si nos podría platicar algunas aplicaciones en temas ambientales o en temas incluso petroquímicos de la espectrofotometría de masas. Y bueno, yo imagino que también acoplada a cromatografía de gases o cromatografía. Algo breve, pero que nos pudiera orientar un poquito más del uso de esta técnica en temas ambientales y petroquímicos o petrolíferos que son para exploración de yacimientos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a esa aplicación, sí, por ejemplo, dependerá mucho del
¿Cuál es el analito, el tipo de muestra, ¿no? Por ejemplo, en ambiental se puede analizar, por ejemplo, el medio ambiente. Para ello necesitamos cámaras especiales como entrada de muestra, ¿sí? Obviamente por las concentraciones de estos analitos, por ejemplo, se necesitan forzosamente técnicas cromatográficas, así como es, bueno, en este caso principalmente cromatografía de gases a masas. Otros, por ejemplo, para análisis o conservación de suelos, bueno, ahí nuestra muestra es un poco diferente. Dependerá qué es exactamente lo que buscamos. Podríamos ahí emplear, muchas veces se emplea dos cosas. Bueno, una que puede ser no una entrada de muestra convencional, por ejemplo, mencionábamos de PROP, de inserción directa. No podemos, no daría un análisis correcto que tomáramos un poco no sé, de suelo, de tierra, y la insertáramos directamente al espectrómetro de masas, ¿no? Ahí se le tendría que hacer una preparación de muestra, un tratamiento, y poder insertar a nuestro instrumento una muestra representativa. Si no, como les mencionaba, la muestra entra directamente a nuestro equipo, entonces también tenemos eliminar interferencias de la matriz, ¿sí? Y otra también, tratar de garantizar que lo que entra al instrumento pues dé un resultado fiable. Entonces, básicamente para este tipo de aplicaciones donde las matrices son muy diversas, digo, si está en ambiental, dependerá de cuál es el punto de investigación, si es, no sé, aire, si es tratamiento de agua, si es suelo, si es, por ejemplo, si es para el área de petroquímica, ahí la clave, ¿sí?, es el tratamiento de muestra. Que, bueno, también por la duración del seminario, y que aparte es un tema muy aparte, sí, porque es muy particular de cada tipo y aplicación, sí, de cada tipo de muestra y la aplicación. Entonces, aquí es fundamental la preparación de la muestra, ¿sí? Debemos de desarrollar un método adecuado para el tratamiento de la preparación de esta muestra y posteriormente insertarlo. Pero podría resumirlo que se emplea un cromatógrafo de gases acoplado a masas. Porque aunque estamos diciendo gases, masas, por gases entendemos que tenemos un autoinyector, y el autoinyector, en el caso de un cromatógrafo de gases convencional, pues es a través de una solución, de una dilución. Entonces, pero si vamos a analizar un gas o vamos a analizar un polímero, ¿sí?, que no es soluble, que aparte nos puede poner o echar a perder la columna si lo quisiéramos insertar directamente, necesitamos una entrada de muestra, aparte de la preparación, específica, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre que podría ser un pirrolizador. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es descomponer esa muestra, degradarla y pasarla a través del cromatógrafo. Separar la mezcla de todo lo que esté presente en nuestro analito y posteriormente será enviado al espectrómetro de masas. Entonces, para este tipo de aplicaciones donde las matrices son muy, muy complejas, ¿sí?, y muy diversas, pues sí tenemos que considerar mucho la instrumentación, ¿sí? Seleccionar muy bien la entrada de muestra y haber desarrollado un método adecuado para preparar dichas muestras para ser insertadas en el cromatógrafo de gases masas. Pero digamos que en grandes rasgos eso sería el panorama o la instrumentación que tendríamos que tener en cuenta, pero de que se aplica, sí se aplica, sí tiene mucha aplicación. No sé si con eso respondí su pregunta o
¿no? Sí, sí, maestra, muchas gracias. Muy De amable. nada. Gracias. Muchas gracias.